Capítulo 586. Has crecido mucho. 4. Comillas. Los miembros de nuestro equipo de rescate están tratando de salvar no son humanos. Los ojos de Lee Soo-hyuk se abrieron de par en par. Kale simplemente respondió asintiendo con la cabeza. El incidente del equipo de rescate de Yeonsan-dong. El incidente que hizo que la gente dejara de depender únicamente de la fuerza para clasificar a los monstruos y empezar a agregar también los atributos del monstruo. Las máscaras de espejo tienen dos habilidades especiales. Una es la capacidad de copiar la apariencia de una criatura viviente que mataron. No tenían que ser humanos. Las máscaras de espejo copiaron perfectamente la apariencia de cualquier criatura que consumieran. Sin embargo, las máscaras de espejos suelen parecer humanos. Esto se debía a que comían muchos humanos. Eran criaturas malvadas. Kale, que había luchado contra muchos monstruos, normalmente no haría un juicio tan severo sobre un monstruo, pero las máscaras de espejo eran criaturas realmente malvadas para él. No fue solo porque comieran muchos humanos. Se come al más débil de una raza y luego se arrastra y mata a los seres más fuertes que muestran preocupación por los débiles. Estos monstruos continúan fortaleciéndose al hacer eso. Por ejemplo, si usáramos a los humanos como ejemplo, primero se comerían a niños y ancianos y se comportarían de manera extremadamente lamentable como ellos antes de arrastrarse y comerse a otros humanos que quieran ayudarlos. Estas máscaras de espejo apuntaban primero a los débiles. Luego usaron la compasión humana a su favor para cazar a las personas que intentaban ayudarlos. Kim-woo, que estaba escuchando, jadeó. Kale se limitó a mirar el rostro sin emociones de Lee Soo-hyuk mientras seguía hablando. La segunda habilidad especial de las máscaras de espejos es su habilidad para atraer monstruos y hacer que pierdan su racionalidad. Kale se volvió lentamente hacia los monstruos que rodeaban el edificio. Podía ver a los monstruos haciendo todo lo posible para entrar al edificio donde se escondían los miembros del equipo de rescate y las máscaras de espejos. Señor conejo. El conejo blanco ya miraba a los monstruos como si fueran extraños. Esos monstruos no se asustarán incluso si interviene. Eso debe explicar por qué no muestran respuestas cuando el hecho de que yo esté aquí debería hacer que se vuelvan al menos un poco cautelosos o empiecen a correr. Definitivamente parecen haber perdido su racionalidad como usted mencionó, señor Rock-soo. Uno de los subordinados de Kim-woo comenzó a hablar. ¿No es esta una situación complicada entonces? Rápidamente continuó hablando una vez que hizo contacto visual con Kale. No es así, señor. Eso significa que los monstruos seguirán llegando. Lee Soo-hyuk comenzó a hablar en ese momento. No parece tan complicado en absoluto. Disculpa. Kale comenzó a hablar una vez que preguntó el subordinado de Kim-woo. Solo necesitamos crear un camino. Yuho, sí, gritó al mismo tiempo. Tengo fe. Lee Soo-hyuk instantáneamente sintió escalofríos en su espalda. También fue lo mismo para Kim-woo. Los ojos de Kim-woo se abrieron de par en par. ¿Qué es eso? Pudo ver el humo negro comenzando a acumularse lentamente en el aire una vez que Yuho, sí, gritó. Kale dijo algo en voz baja en ese momento. Kim-woo, Eosuk-ha y Lee Soo-hyuk. Los tres luchando juntos no podrían derrotar a Choi-han. Kale pudo ver las miradas de Lee Soo-hyuk y Choi Young-soo enfocadas en Choi-han. De verdad. Choi Young-soo apretó inconscientemente el pelaje del conejo blanco que sostenía. El señor conejo miró hacia Choi Young-soo antes de comenzar a sonreír. Choi Young-soo no se dio cuenta de esto mientras se enfocaba en todos y cada uno de los movimientos de Choi-han. Solo te enseñaré artes de la espada. Esas palabras que Choi-han le dijo en el pasado estaban llenando su mente. Ese arte de la espada. Iba a aprender el arte de la espada. El corazón de Choi Young-soo comenzó a latir salvajemente. Sin embargo, su mirada se volvió aguda, a diferencia de su corazón emocionado. Definitivamente está relacionado con mi familia de alguna manera. Este arte de la espada era similar al antiguo arte de la espada que la familia Choi había estado investigando. La base no cambia.
Choi Yong-su se centró en este hombre de la familia Choi que era más joven que él, pero usaba un arte de espada que tenía la misma base que el suyo. Y una persona más. Lee Su-hyuk dejó escapar un breve suspiro. Sus ojos estaban observando cómo el humo negro en el aire tomaba lentamente la forma de un Yong. Él es fuerte. Lee Su-hyuk se había dado cuenta de que Choi-an era un espadachín extremadamente fuerte cuando estrechó la mano de Choi-an. Las cicatrices y callos en su mano le dijeron cuánto trabajo había hecho Choi-an. Pero ver a Choi-an usando su espada con sus propios ojos. No puedo vencerlo. Sin embargo, no perderé. Su atributo era Slash. Eso hizo que Lee Su-hyuk no perdiera incluso si no podía ganar. Este fue especialmente el caso cuando se trataba de la espada. La base de una espada era cortar. Lee Su-hyuk, quien tenía esa base, recordó cómo Kim Rok-su había dicho que no podría ganar. Conoce mi habilidad. Kim Rok-su había descubierto la verdadera identidad de su habilidad. Solo hacer esa suposición hizo que Lee Su-hyuk moviera lentamente su mirada de Choi-an a Kale. Esto no es una broma. Lee Su-hyuk sintió que el suelo comenzaba a temblar tan pronto como comenzó a sonreír. ¡Bang! En la dirección a la que apuntaba la espada de Choi-an. Un gran Yong negro atravesó el suelo. El Yong negro se detuvo justo enfrente del edificio antes de que desapareciera como si hubiera ascendido al cielo. Eso creó instantáneamente un camino para ellos. Choi-an y Kim Mina se interpusieron en el camino y se pararon frente al grupo. Nos estamos moviendo. Kale los siguió. Kim Woo se frotó silenciosamente el dorso de las manos que se le habían puesto la piel de gallina antes de comenzar a caminar rápidamente. No quería quedarse atrás accidentalmente. Por favor, apurate. Bae Purrun se acercó a él y usó su viento para ayudar a Kim Woo y sus subordinados. Kim Woo se mordió los labios después de escuchar a Bae Purrun, que era mucho más joven que él, decir eso con indiferencia antes de pasar a su lado como si no fuera nada. Él es fuerte. Este pensamiento llenó su mente una y otra vez. Pero no tuvo tiempo de quedarse allí perdido en sus pensamientos. Ruguar. Screech. Los monstruos no pudieron atacarlos debido a la lanza de Kim Mina, la espada de Choi-an, así como a los ataques de apoyo de Bae Purrun y Park Yin-tae desde atrás. Por supuesto, el señor conejo abofeteándolos con sus grandes orejas también jugó un papel. Líder, Nim. Líder. Los miembros del equipo de rescate que estaban viendo esto con sorpresa desde afuera de la entrada del edificio, no pudieron ocultar su alegría después de ver a Lee Su-hyuk y al mensajero. La expresión de Lee Su-hyuk no se veía bien mientras los miraba. Fue porque todos tenían un aspecto terrible. ¿Cuánto tiempo llevas luchando? El asistente del líder de escuadrón del grupo que había estado luchando en el frente comenzó a hablar. Ha pasado un poco más de 1 hora y media. Eso debe haber sido difícil. La expresión de Lee Su-hyuk se puso rígida mientras el asistente del líder del escuadrón negó con la cabeza sin darse cuenta. No señor, viniste por nosotros, líder, Nim. Su expresión era bastante brillante. Líder, Nim, pero esta gente. Kim Rok-su está a cargo ahora mismo. Escúchalo a él. Disculpa. El asistente del líder del escuadrón y el resto de los miembros del equipo de rescate que miraban de esta manera mientras seguían defendiéndose de los monstruos parecían confundidos. Kale ignoró sus miradas y miró hacia su grupo. Señor Conejo, quédese aquí con Yu-ho, Sik, Kim Mina y Bae Purrun y ayude a los miembros del equipo de rescate a defenderse de los monstruos que rodean el edificio. Kim Mina comenzó a fruncir el ceño. Fue porque Kale dejó a 2 personas fuertes aquí a pesar de que iban a luchar con máscaras de espejos que eran monstruos de grado 1. Pero Kale no pudo llevarlos a los 2. Señor, Kim Woo. Kim Woo, que no esperaba que Kale lo llamara, miró a Kale en estado de shock. Por favor, haga que sus 2 subordinados también ayuden con la defensa. Por supuesto.
Los miembros del equipo de rescate parecieron sorprendidos por el hecho de que Kim Woo, el hombre que siempre discutía con Lee Soo-hyuk, estuviera de acuerdo con lo que dijo este hombre llamado Kim Rok-soo sin ninguna queja. Kale miró hacia el asistente del líder del escuadrón. Soy el asistente del líder del escuadrón. Vamos a entrar. Sí señor, por favor déjeme liderar el camino. El asistente del líder del escuadrón miró hacia Lee Soo-hyuk antes de entrar rápidamente al edificio. Tenía una expresión brillante en su rostro. El líder de escuadrón, Nim y algunos miembros del equipo de rescate se encuentran actualmente en el tercer piso protegiendo a las personas que rescatamos. Todos fueron encontrados en condiciones terribles pero afortunadamente, ninguno de ellos tiene heridas graves. Rápidamente se dirigió al tercer piso. El líder, Nim, está aquí, así que todo lo que queda es volver a casa a salvo. El asistente del líder del escuadrón parecía feliz. Kale dijo algo en voz baja en ese momento. Cuando empezaron a aparecer los monstruos. Empezaron a atacar no mucho después de que encontramos a la gente. Debemos haberlos atraído cuando entramos al edificio. El asistente del líder del escuadrón estaba feliz por el hecho de que podrían rescatar a estas personas y regresar sanos y salvos a casa. Pero no podía ver las expresiones sombrías en las personas detrás de él mientras estaba al frente con Kale. Ya veo. Kale preguntó en un tono casual. ¿Han dicho algo las personas que rescataste? Disculpa. Todos son demasiado débiles y les resultó difícil decir algo. El asistente del líder del escuadrón luego subió al tercer piso y señaló con la mano al líder del escuadrón. Líder de escuadrón, Nim. El líder del escuadrón ya los estaba esperando afuera de la entrada del tercer piso. Se estremeció por un momento después de ver a Kale, pero pronto saludó a Lee Soo-hyuk. Líder, ¿estás aquí? Espera. Lee Soo-hyuk levantó la mano antes de mirar a Kale. El líder del escuadrón encontró que esto era extraño, pero Kale ya había pasado junto al líder del escuadrón y entró en el área del tercer piso. El tercer piso abierto tenía pilares aquí y allá, pero todo lo que quedaba de las paredes eran los marcos de acero. ¿Quién eres tú? Uno de los miembros del equipo de rescate detuvo a Kale. La voz de Lee Soo-hyuk resonó en el tercer piso en ese momento. Él está a cargo de esta operación. La persona que bloqueaba a Kale se estremeció y se hizo a un lado. Kale se dirigió hacia el centro del tercer piso. Lee Soo-hyuk, Choi-an y los demás lo siguieron. Park Jin-tae no pudo evitar suspirar mientras Kim Woo parecía un poco fuera de sí. Sob. Débiles. Se veían extremadamente lamentables. Un grupo de personas delgadas y débiles se reunieron y temblaron de miedo en medio del tercer piso mientras los miembros del equipo de rescate los rodeaban para protegerlos. Parecían tan lamentables que cualquiera se vería obligado a detenerse. Incluso Choi-an se vio afectado. Esas personas son monstruos, son máscaras de espejos. Para que ese sea el caso. Se parecen demasiado a los humanos. Realmente parecían ser humanos. Sus acciones también eran muy similares a las de los humanos. Ya fueran niños, adultos o ancianos. Todos reaccionaron igual, miraban a Kale que se dirigía hacia ellos con esperanza y cautela. Parecían estar esperanzados porque esta persona vino a salvarlos pero también recelosos porque no conocían a esta persona. Choi-an inconscientemente dejó de caminar y se paró frente a Choi Young-soo. Hubo una razón por la que dejó a Bae Purun y Kim Mina afuera. Parecía entender por qué Kale había hecho eso. Choi Young-soo miró a Choi-an con confusión. No importaba si Choi-an se paraba frente a él porque Choi Young-soo era más alto, por lo que dejó de caminar en silencio y miró hacia adelante, ya que todavía podía ver todo sobre la cabeza de Choi-an. Kale comenzó a hablar en ese momento. No hay razón para alargar esto. Kale se detuvo frente a la gente reunida. Los miembros del equipo de rescate probablemente estén agotados por lo que será mejor ocuparse rápidamente de las cosas y luego descansar un poco en el refugio. Luego se agachó lentamente. Su mirada se trasladó a un anciano que estaba en el suelo.
El anciano, que estaba temblando mientras estaba envuelto en una chaqueta que le habían dado los miembros del equipo de rescate, miró hacia Kale con una mirada temblorosa. El incidente del equipo de rescate de Yeonsan-dong. Todos murieron después de ser engañados y emboscados por estas máscaras de espejo. Incluso Lee Soo-hyuk había sido engañado. El hecho de que había estado luchando frenéticamente contra los monstruos y decidió simplemente rescatar a la gente antes de pensar en las cosas lo hizo así. Kale abrió la boca para hablar. En este mundo. Las comisuras de su boca parecieron torcerse. Mueres antes si tu corazón es débil y tienes mucha compasión. Lee Soo-hyuk y los miembros del equipo de rescate que lo estaban viendo se estremecieron. ¿Qué? Uno de los miembros del equipo de rescate se adelantó. No podía entender por qué Kale estaba perdiendo el tiempo así cuando deberían salir rápidamente de aquí con esta gente. SHHH. Pero alguien movió su mano para detenerlo. Líder. Fue Lee Soo-hyuk. Lee Soo-hyuk detuvo al miembro del equipo de rescate con su mano mientras miraba a Kale. No, estaba mirando a su alrededor en el tercer piso. Pudo ver a algunos de los miembros del equipo de rescate en la esquina del piso que habían recibido heridas graves y solo habían recibido tratamientos de emergencia. Todo el mundo se veía terrible. Porque estaban tratando de salvar a la gente. Terminaron así mientras intentaban hacer eso. Pero esas personas eran monstruos. La amargura llenó el interior de la boca de Lee Soo-hyuk. En este mundo. Morirás antes si tu corazón es débil y tienes mucha compasión. Ese es realmente el caso. No había fuerza en la mano de Lee Soo-hyuk que detuviera al miembro del equipo de rescate. Fue en ese momento. Lee Soo-hyuk pudo ver a Kim Rok-soo mirando más allá del anciano y hacia él. Luego escuchó la voz de Kale. Y eso se debe a estas cosas podridas que intentan usar eso en su beneficio. Odio eso mucho. Los ojos de Lee Soo-hyuk se nublaron y su mano se volvió firme nuevamente. Kale hizo contacto visual con el anciano tembloroso en ese momento. Este anciano realmente parecía lamentable. Estos fueron los últimos momentos de alguien antes de que este monstruo también los comiera. La voz tranquila de Kale hizo eco en el área. Mirror Max, las máscaras de espejos no pueden hablar. No pueden hablar el idioma humano. Kale comenzó a sonreír. Di algo. La mirada del anciano cambió instantáneamente. Kale preguntó mientras sonreía. ¿Qué pasa? No puedes decir nada. La gente en el suelo dejó de temblar. Sus sollozos silenciosos también cesaron. El anciano abrió la boca al mismo tiempo. Eses. En el momento en que escucharon un ruido espeluznante que sonaba como una serpiente. Tú. UHH. Park Jin-tae y Choi Young-soo se quedaron boquiabiertos en estado de shock. Todo había sucedido en un instante. La gente de aspecto lamentable se levantó de un salto y cargó contra Kale. Se movían muy rápido. Pero más importante. Mira sus manos. Los humanos que cargaban hacia Kale ya no tenían manos humanas. Sus manos tenían garras afiladas del tamaño de dedos humanos en su suave pero rugosa piel de reptil. Eses. Las lenguas humanas desaparecieron de sus bocas abiertas y sus lenguas de serpiente que se partieron al final aparecieron de sus bocas. El líder del escuadrón gritó mientras veía que esto sucedía. No son humanos. Los monstruos habían revelado sus verdaderas formas. Las máscaras de espejo cargaron hacia Kale al mismo tiempo. Parecía bastante peligroso con decenas de estos monstruos cargando hacia Kale al mismo tiempo. *A. Kim-woo inconscientemente comenzó a cargar hacia los monstruos. Park Jin-tae trató de sacar su arma antes de detenerse. Un paso atrás. Lee Soo-hyuk detuvo a Kim-woo cuando dijo eso. Kim-woo dejó de avanzar y miró a Lee Soo-hyuk. Pero Lee Soo-hyuk estaba mirando a Kale. Kim Rok-soo es más fuerte que nosotros. Kim Rok-soo había dicho que podía derrotar a Kim-woo, Eo Suk-ha y Lee Soo-hyuk por su cuenta. Había una razón por la que Kim Rok-soo había estado firmemente grabado en Lee Soo-hyuk todo este tiempo. Era un punk que siempre hacía las cosas que decía que haría.
El Kim Rock-su que Lee Soo-hyuk conocía nunca lo engañaría. Un punk así estaba mirando a las decenas de monstruos que intentaban atacarlo sin hacer nada. Tampoco hemos recibido ningún pedido. Kim Rock-su, la persona a cargo actual, no había dicho nada. No había pedido ayuda. Entonces deberíamos simplemente sentarnos y mirar. Estoy en lo cierto. Fue en ese momento. Lee Soo-hyuk vio corrientes rojas disparándose. Había una luz dorada y radiante. Screech. Cow. Esa luz atacó a las máscaras de espejos. Lee Soo-hyuk pudo ver a Kale comenzar a levantarse lentamente desde el medio de las máscaras de espejo y los rayos de oro rosa. La mano de Kale sostenía la chaqueta que uno de los miembros del equipo de rescate le había dado al hombre débil. Eso. Realmente eran monstruos. Todos ahora podían ver las máscaras saliendo de estos monstruos que estaban dentro de estas corrientes de oro rosa. Estos monstruos eran de color negro y estaban sobre 2 pies. Parecían ser una mezcla de camaleones y lagartos. Comillas. Las personas que estaba tratando de salvar eran en realidad estos monstruos. Uno de los miembros del equipo de rescate se dejó caer al suelo. Plaf. Lee Soo-hyuk ayudó al miembro del equipo de rescate a levantarse. Líder. Pat. Lee Soo-hyuk palmeó el hombro de la persona mientras miraba hacia Kale. Es. Cow. La corriente de Kale no era muy fuerte. Solo fue suficiente para que las máscaras de espejos revelaran sus verdaderas formas. Incluso si fuera por su habilidad especial, las máscaras de espejo seguían siendo monstruos de grado 1. Sus ataques fueron tan fuertes como el más fuerte de los monstruos de grado 2. Pero este lado tenía a Park Jin-tae, Choi-an y muchas otras personas fuertes. El grupo de Kale movió a los miembros del equipo de rescate que estaban en blanco hacia la parte trasera mientras se ocupaban rápidamente de las máscaras de espejo. Rock-su. Lee Soo-hyuk llamó lentamente a Kale que caminaba hacia él. Jung, señor, Kim-woo. Kale continuó hablando con ellos dos. Creo que esto es suficiente. No es esto suficiente para demostrar lo que podemos hacer. Capítulo 587, Has crecido mucho. 5. Alberu sintió que alguien le pinchaba las mejillas. Su ojo se abrió lentamente para ver quién era el responsable de esta acción. Realmente se despertó después de que toqué su mejilla. Príncipe heredero, Nya. Los culpables fueron Raon y Hong. ¿Por qué los dos se estaban volviendo más como Kale cada día y lo trataban como si fuera el vecino de al lado? Sin embargo, quería reír con incredulidad. Alberu miró a su lado. Solo pudo gemir después de ver a la persona junto a su cama. Cuanto más lo veo. Ron Molan estaba sentado en silencio observándolo. Es realmente vicioso. Había pensado que este hombre se había visto diferente de los sirvientes normales desde el principio. Sin embargo, enterarse de que su verdadera identidad era el patriarca de la casa Molan que gobernaba el inframundo del continente oriental le hizo pensar que esto realmente le sentaba bien a Ron. Pero cuanto más lo veía Alberu, cuanto más sentía que este hombre era vicioso. ¿Está despierto, Su Alteza? Alberu se mostró estoico cuando Ron sonrió benignamente e hizo esa pregunta. Alberu tomó el vaso de agua de Ron como si Ron fuera su propio sirviente antes de comenzar a hablar. Patriarca Molan, no necesitas quedarte aquí y protegerme así. Luego añadió casualmente. El joven patriarca también. Ron estaba al lado de la cama mientras que Beacrox estaba junto a la cabecera de la cama. Ron negó levemente con la cabeza. De ningún modo, Su Alteza, alguien debe protegerlo cuando su guardia está baja. Además, Ron empezó a sonreír. Si alguien debe protegerte, no es mejor que una persona sigilosa te proteja por algo como esto que requiere mucho secreto. Pero le diré a mi hijo que no venga de ahora en adelante como usted desea, Alteza. Beacrox, que sostenía a On por la cabecera de la cama, negó con la cabeza. Padre, no quiero hacer eso. Yo también protegeré a Su Alteza. Eso es lo que dice, Su Alteza. Alberu empezó a pensar en ese momento.
Lo que están diciendo ni siquiera es gracioso. Quieren protegerme, guardias sigilosos. De verdad pensaron que Alberu no conocería sus verdaderas intenciones. Alberu soltó una risita. No quieren protegerme, solo sienten curiosidad por Kale Enituse y Choi Han. Por eso se volvió hacia los niños gato, Raon y el dúo Molan cuando empezó a hablar. Ambos están bien, hasta ahora no se han caído, desmayado ni herido gravemente. Los niños que tenían un promedio de 9 años parecían felices de escuchar eso. Jeje, entonces voy a ir a comer. El humano dijo que se asegure de comer todas las comidas. Voy a comer mucho y crecer grande, nia. Hong y Raon dejaron el lado de Alberu sin ningún arrepentimiento y salieron de la tienda. On saltó de los brazos de Beacrox y los siguió antes de mirar hacia Beacrox. Los otros dos también miraron hacia él. Beacrox debatió por un momento después de ver sus miradas antes de dirigirse hacia la entrada de la tienda también. Volveré después de alimentar a los niños. Beacrox salió mientras se quitaba la piel que estaba pegada a su ropa y los niños de 9 años en promedio lo siguieron. Eso dejó solo a Ron y Alberu dentro de la tienda. Ron comenzó a hablar lentamente. Su Alteza realmente no planea hablar sobre. Ron sonrió mientras miraba a Alberu quien fingía ignorancia. ¿Sobre de qué se trata la prueba? Eres Alteza, todo lo que nos has dicho es que puedes charlar con el joven maestro, Nimi Choyan, pero nada más, lo que me da mucha curiosidad. Ron observó a Alberu quien le devolvió la mirada. Alberu había llamado a todos los confidentes cercanos de Kale una vez que despertó de ser el tigre oscuro la primera vez. Solo les dijo que podía comunicarse con Kale y Choyan mientras dormía. Alberu observó a Ron en silencio antes de comenzar a hablar. Una voz bastante fría fluyó. Reprime tu curiosidad. La sonrisa benigna de Ron se hizo más espesa. Sin embargo, Alberu luego añadió. Kale está trabajando duro y viviendo bastante bien. Puedo decirte eso con seguridad. La sonrisa benigna desapareció. El ahora estoico rostro de Ron y la mirada hundida se enfocaron lentamente en Alberu. Pero pronto volvió a tener una sonrisa benigna en su rostro cuando empezó a hablar. Parece como si los reinos del continente oriental se alinearan con la estrella blanca. Alberu empezó a fruncir el ceño. No tienen intenciones de conversar con nosotros. Si Su Alteza, predecimos que todos los reinos que no sean el reino de Molden terminarán del lado de la estrella blanca y los que ya han decidido hacerlo están expulsando al gremio de mercenarios de sus territorios. Alberu parecía como si no pudiera creerlo. Recuerdo que no era así cuando hablábamos del reino de Molden. Elisne el primero del reino de Molden. Kale y los elfos se habían infiltrado en el reino moldeado y lucharon contra el ilusionista que era el subordinado de la estrella blanca. La hermana menor de Elisne la primera, Hopis, iba a tomar el trono. Alberu había dado un paso al frente para ayudar a mediar todo eso con el resto de los reinos del continente oriental y todos habían estado de acuerdo con las sugerencias de Alberu. Incluso si no se aliarían con nosotros pensé que al menos cooperarían con nosotros. Pero los reinos del continente oriental tuvieron una reacción diferente ahora que Alberu estaba rodeando el área alrededor de esta puerta al mundo demonio y estaba a punto de comenzar una pelea con la estrella blanca. Empezaban a aliarse con la estrella blanca uno por uno. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estos reinos se unieron repentinamente al lado de la estrella blanca? Todos los reinos excepto el reino de Molden, dirigido por Hopis, le habían dado la espalda al reino de Rohan y Alberu. A este paso será difícil luchar contra la estrella blanca en el continente oriental, incluso si Kale regresa. Olvídese de ser difícil. Kale, el gremio de mercenarios, la casa Molan y los reinos del continente occidental parecerían ser los invasores que estaban causando el caos en el continente oriental. Ron siguió hablando en voz baja. Es posible que tengamos que retirarnos de aquí pronto. Las tropas que se reunieron alrededor de la puerta al mundo demoníaco podrían verse obligadas a retirarse si los reinos del continente del este las presionasen para hacerlo. Alberu empezó a hablar. ¿Qué pasa con la infiltración?
Ron respondió esa pregunta sin dudarlo. Hemos enviado informantes de la casa Molan para intentar infiltrarse en el palacio de cada reino o al menos en las casas de algunos directores ejecutivos. El lado de Alberu no se sentaba y dejaba que esos reinos los presionasen. La razón por la que se pusieron del lado de la Estrella Blanca. Decidieron que tenían que averiguarlo y enviaron a los informantes y asesinos de la casa Molan a salir sigilosamente y recopilar información. Además, nos ha contactado la tribu de las ballenas mientras yo dormía. Todavía no, Su Alteza. Ya veo. Alberu estaba trabajando duro y charlando con muchas tribus además de los reinos del continente occidental para sacudir este campo de juego. Pensó por un momento antes de comenzar a hablar. ¿Qué hay de la señorita Rosalind? Escuché que actualmente está haciendo un buen trabajo con los problemas del continente occidental junto con Mary, Su Alteza. Alberu vaciló antes de empezar a hablar de nuevo. Hemos recibido algún contacto de Eruhaben, Nim. Kale le había pedido que hiciera algo antes de volver a dormirse la última vez. No, Su Alteza, no por ahora. Supongo que se comunicará con nosotros en aproximadamente una hora. Dentro de este sumidero que era la puerta al mundo demonio. Eruhaben se escondía dentro de la capital del reino en Dable. Su Alteza. ¿Qué es? Dijiste que charlaste por vídeo con Eruhaben, Nim al menos una vez al día. Sí, necesitamos compartir información entre nosotros. Entonces podría entregarme un mensaje. ¿Qué es? Kale había respondido con una mirada extremadamente seria. Por favor, dígale que no se esfuerce demasiado y que se mantenga vivo hasta que yo regrese. Dígaselo, por favor. Alberu empezó a hablar. Avísame tan pronto como Eruhaben, Nim se ponga en contacto con nosotros. Sí, por supuesto, Su Alteza. Hubo silencio por un momento antes de que Ron se levantara y se dirigiera hacia la entrada de la tienda. Probablemente iba a hacer las cosas que Alberu le dijo que hiciera. También. Ron dejó de caminar después de escuchar la voz de Alberu. Alberu recordó algo más que Kale le había pedido que hiciera. Los tiempos antiguos. No, ¿cómo va la tarea de recopilar la mayor cantidad de información posible sobre los dioses? Actualmente, Santo, Nim, señorita Cage y Marques Taylor lideran el grupo que recopila esa información. Ya veo. Sí, Su Alteza, entonces estaré en camino ahora. Bueno, saldré pronto también. Ron salió silenciosamente de la tienda y Alberu se quedó solo dentro. Se sentó en silencio en la cama y recordó lo que había dicho Kale. El dios sellado. Sí. Por favor, reúna información al respecto. ¿Por qué? Este mundo es extremadamente extraño. ¿Qué tiene de extraño? Kale, bueno, Kale en la apariencia de Kim Rok-su, había respondido en voz baja. Choyan dijo que el dios de la muerte le dijo algo con indiferencia. Alberu había notado que los ojos de Kale se nublaban. Kale había continuado con una voz tranquila pero firme. El dios sellado no puede regresar al pasado, pero sí puede abrirse camino hacia una dimensión diferente. Kale comenzó a sonreír. Pero tú ves. Lo que Kale dijo a continuación se clavó en los oídos de Alberu. Un dios diría algo inútil. Alberu empezó a hablar. No. No había forma de que un dios dijera algo así si fuera inútil. Aunque no podía decir en qué estaba pensando un dios. Debe haber una pista en alguna parte. Y recordó el mundo que había visto como el tigre oscuro. No importa cómo lo mire. Ese mundo no es una ilusión. Era demasiado elaborado para ser una ilusión. Y todas esas personas que hacen todo lo posible por sobrevivir. Alberu murmuró en voz baja. No hay forma de que todos sean falsos. No había forma de que todas esas personas que hacían todo lo posible para sobrevivir fueran falsas. Al menos eso pensaba Alberu. Por eso su mente se estaba volviendo lentamente más complicada. Asterisco. ¿Es este el campo de entrenamiento? Seguro que lo es. El doctor Kanga sintió con la cabeza con urgencia ante la pregunta de Kale.
El Dr. Kang estaba extremadamente inquieto aunque Kale estaba tranquilo. Fue en ese momento. ¡Bang! Oyeron un ruido fuerte. El Dr. Kang se levantó de un salto en estado de shock antes de comenzar a hablar. Les dije que no dejaran entrar a nadie. Parece que... El anciano no sabía qué hacer mientras miraba de un lado a otro entre Kale y Choi-Yan. Kale no miró al anciano y solo miró la puerta frente a él. Esta puerta de hierro que conducía al campo de entrenamiento interior parecía extremadamente pesada y fuerte. Debería abrirlo. Kale asintió con la cabeza ante la pregunta de Choi-Yan. El Dr. Kang se veía extremadamente tenso mientras miraba a los tranquilos Choi-Yan y Kale. Los había llamado a los dos aquí porque no quería estar en malos términos con la gente de Kale, pero las cosas iban muy diferente de lo que esperaba. Screech. La puerta se abrió fácilmente. Se reveló un gran campo de entrenamiento cubierto con tecos altos. Fue en ese momento. ¡Bang! Los tres vieron a alguien chocar contra la pared del campo de entrenamiento después de escuchar un ruido aún más fuerte que antes. ¡Uf! La persona que se estrelló contra la pared antes de caer al suelo estaba gimiendo. El responsable de esto comenzó a hablar. Oye, Jin Tae. Fue Lee Soo-hyuk. Park Jin Tae fue la persona que se estrelló contra la pared antes de caer al suelo. Jaf. Kale podía ver a Lee Chul-min respirando pesadamente en una esquina del campo de entrenamiento con el rostro pálido. Pero no miró allí por mucho tiempo. Kale se volvió hacia Lee Soo-hyuk. La espada de Lee Soo-hyuk estaba en una esquina del campo de entrenamiento mientras Lee Soo-hyuk observaba a Park Jin Tae con guantes en las manos. Lee Soo-hyuk no los miró a pesar de que sabía que Kale, Choi-Yan y el Dr. Kang habían entrado. Empezó a hablar de nuevo. Oye, Jin Tae, tienes que levantarte. Lentamente comenzó a caminar hacia Park Jin Tae. Park Jin Tae estaba comenzando a levantarse lentamente. Le temblaban las manos y los pies. Pero el completamente bueno Lee Soo-hyuk silenciosamente hizo una pregunta. Tu Jung te enseñará algo por primera vez en mucho tiempo. Jin Tae, ¿no quieres aprender? Kale hizo breve contacto visual con Park Jin Tae. Park Jin Tae evitó la mirada de Kale y se levantó hasta el final. Uf, tui. Escupió un poco de sangre antes de volver a ponerse en posición y responder a Lee Soo-hyuk. ¿Quién dijo que no quería? Lee Soo-hyuk sonrió y asintió con la cabeza. Sí, Jin Tae, eso es bueno. Luego miró hacia Kale y continuó hablando. Oye, Rock-soo-an, cierre la puerta. Lee Soo-hyuk ya no sonreía. Capítulo 588, has crecido mucho, 6. Está bien hacer esto. El Dr. Kang no sabía qué hacer mientras miraba a Lee Soo-hyuk, quien no estaba sonriendo. No tuvo elección. Fue hasta el punto de que incluso Kim-woo se quedó sin palabras. Kim-woo no era nada sin su farol. Discutía con Lee Soo-hyuk sobre los problemas más pequeños y se enojaba mucho si algo parecía disminuir su poder o influencia. Tal bastardo no había dicho nada desde que regresó de apoyar al equipo de rescate. No pudo decir nada. Por supuesto, dijo una o dos cosas. Kim-woo se había enfrentado a Eo Suk-ha, Dr. Kang y Maseung-jin tan pronto como regresó al refugio central. Eo Suk-ha y los demás le habían preguntado a Kim-woo sobre el grupo de Kim Rock-soo, pero Kim Rock-soo los había pasado con el ceño fruncido. Luego murmuró. ¿De dónde diablos vinieron estos bastardos monstruosos? El resto del equipo de rescate y los refuerzos habían regresado cuando el Dr. Kang estaba a punto de pensar en el significado de esas palabras. Pudieron escuchar sobre todo del equipo de rescate. El Dr. Kang tenía un pensamiento en mente después de escuchar todo. Si ese monstruo no clasificado realmente ataca a Seomion, debemos tener a esta gente con nosotros. El Dr. Kang luego trató de escuchar más detalles sobre el grupo de Kim Rock-soo de parte de Lee Soo-hyuk. Pero Lee Soo-hyuk acaba de decir que tuvo que charlar con un par de hermanos en el grupo de Kim Rock-soo antes de desaparecer. Había venido al campo de entrenamiento después de escuchar que estaba aquí, pero... Lo encontré peleando con ellos.
El Dr. Kang pensaba que sería malo si su relación se estropeara después de pelear así, ya que necesitaban al grupo de Kim Rok-soo. Por eso había traído urgentemente a Kim Rok-soo y Choi-an. ¿Por qué están tan tranquilos? Los dos estaban tan tranquilos que parecían casi dormidos. Espera, si hay un problema deberías hablarlo. El Dr. Kang miró cautelosamente a las personas dentro del campo de entrenamiento y comenzó a hablar, pero... Oye, dijo que cerrara la puerta. Park Jin-tae miró hacia Choi-an con el ceño fruncido y gritó. El Dr. Kang inconscientemente comenzó a hablar después de escuchar eso. Ese tipo está diciendo que incluso mientras lo golpean. Sonaba lleno de incredulidad. Oye, An. Lee Soo-hyuk llamó en voz baja a Choi-an nuevamente y Choi-an observó en silencio a Park Jin-tae por un momento antes de cerrar la puerta. Choi-an sintió que alguien caminaba detrás de él en ese momento. Se dio la vuelta para ver a Kale parado allí. Rock Soo-young. Kale miró a Lee Soo-hyuk y comenzó a hablar. Me voy. Los ojos de Choi-an se abrieron de par en par. Park Jin-tae gritó detrás de ellos en ese momento. ¿Por qué te vas sin mirar? No querías que me golpearan. Kale luego miró hacia Park Jin-tae. Luego respondió con indiferencia. Verás, yo. Park Jin-tae miró a los ojos de Kim Rok-soo donde podía verse a sí mismo como si fueran huevos de vidrio transparente. Realmente parecía como si no le importara. El dueño de esos ojos continuó hablando tranquilamente con Park Jin-tae. Apenas tengo tiempo suficiente para mirar hacia adelante. Park Jin-tae de repente sintió una sensación de abatimiento llenar su cuerpo. Park Jin-tae pudo ver que los ojos de Kim Rok-soo eran firmes. Yay. Park Jin-tae dejó escapar una débil burla. Kale se alejó de Park Jin-tae sin ningún arrepentimiento ni vacilación. Luego dio un paso hacia la puerta. Fue en ese momento. Escuchó la voz de Lee Soo-hyuk detrás de él. Lo siento, Rok-soo. Kale miró a Lee Soo-hyuk y comenzó a hablar. ¿Por qué? Lee Soo-hyuk solo miró a Kale sin responder. Lee Seung-won y Lee Jin-yu le habían contado lo que había sucedido en el refugio con Park Jin-tae a cargo. Le habían contado cómo había sido tratado Kim Rok-soo, así como también cómo Kim Rok-soo dirigió y salvó a la gente de su refugio y los refugios cercanos. Kim Rok-soo, que tenía los ojos tan tranquilos como un lago, comenzó a hablar tranquilamente con Lee Soo-hyuk nuevamente. No creo que tengas nada que lamentar. Luego se dio la vuelta de nuevo. Choi-an se acercó al lado de Kale. Choi-an. Sí, Jung, Nim. Kale susurró en voz baja para que solo Choi-an pudiera escuchar. Park Jin-tae estaba en el equipo nacional para disparar. Tiene bastante talento atlético y reflejos rápidos. Choi-an hizo contacto visual con Kale que estaba saliendo. Pero Park Jin-tae todavía no es rival para el líder del equipo. Lee Soo-hyuk había hablado sobre querer ser un actor de películas de acción o de suspenso, pero no se había ejercitado tanto como Park Jin-tae. ¿Vos entendés lo que quiero decir? Choi-an miró en silencio a los ojos de Kale. Kale lo miró antes de continuar hablando. No sé cuál es el límite del líder del equipo. Los ojos de Choi-an se abrieron de par en par. Pero Kale estaba diciendo la verdad. Lee Soo-hyuk siguió fortaleciéndose hasta el momento en que murió. No había perfeccionado su habilidad. Pero ya había sido lo suficientemente fuerte como para poner a Lee Soo-hyuk como uno de los 3 individuos más fuertes y el mejor en lo que respecta a la espada. Planeo usar esta batalla para elevar la fuerza del líder del equipo al menos al nivel que tenía al final. Ese era uno de los objetivos de Kale. Le había dejado el problema de Choi Young-soo a Choi-an, pero nadie más que él mismo podía asumir el problema de Lee Soo-hyuk. Entonces deberías echar un vistazo. Kale pasó junto a Choi-an y ahora estaba fuera del campo de entrenamiento. Lee Soo-hyuk nació con este sentido. Esas palabras resonaron en los oídos de Choi-an. Se aferró al pomo de la puerta por un momento y comenzó a hablar con Kale. Te veré más tarde, Jung-nim. La puerta que dividía el campo de entrenamiento y el pasillo comenzó a cerrarse lentamente. Kale pudo escuchar a Lee Soo-hyuk hablando con Park Jin-tae mientras la puerta se cerraba.
Oye, Yin Tae, me dijiste que seguirías mi voluntad. Lee Soo-hyuk había confiado bastante en Park Yin Tae cuando estuvo en el refugio. Dijiste que al menos dejarías que el refugio sea un lugar donde la gente pueda vivir en paz. Eso es lo que me dijiste. Lee Soo-hyuk ahora mencionó la promesa que Park Yin Tae hizo con él con una voz sin emociones. También me prometiste que protegerías a las personas en el refugio. Yin Tae, te olvidaste de eso. Maldición. Park Yin Tae respondió con voz entrecortada. Kale no podía ver lo que estaba pasando adentro porque la puerta se estaba cerrando, pero era obvio lo que estaba pasando. Escuchó la voz de Lee Soo-hyuk nuevamente. Ven, tenemos que terminar nuestro combate. Mier asterisco A. Escuchó el grito de Park Yin Tae y el sonido de alguien corriendo. Es casi seguro que Park Yin Tae ataca a Lee Soo-hyuk. Fof. Kale se rió entre dientes. Parece que va a sufrir por un tiempo. Lee Chul-min y Park Yin Tae sufrirán así todos los días. Las posibilidades de que hoy fuera el primer día de muchos eran muy altas. Lee Soo-hyuk probablemente molestaría a Park Yin Tae y Lee Chul-min una y otra vez sobre cómo necesitan compartir una lección adecuada. Kale se rió entre dientes cuando pudo imaginar que eso sucedía y caminó lentamente por el camino por el que había venido. Comillas. Rock Soo Young. Kale podía ver a los hermanos Lee y a la abuela Kim acercándose por la esquina. Los hermanos llamaron a Kale pero no pudieron decir nada más. Rock Soo. Por otro lado, la abuela Kim se acercó a Kale y le agarró la mano. Tenía las manos muy calientes. Rock Soo. Sí, abuela. Se ha ido el resentimiento en tu corazón. Kale sonrió en respuesta. Resentimiento en mi corazón. La abuela Kim probablemente estaba preguntando por Park Yin Tae, pero Kale lo escuchó de manera diferente. El resentimiento en su corazón. La desesperación y el arrepentimiento grabados en su mente. Además, sentido de responsabilidad. Kale abrió la boca para hablar. Estoy bien últimamente. Kale lo estaba haciendo bastante bien estos días. Puede parecer extraño que el dios sellado le hiciera esta prueba para que se sintiera desesperado, pero realmente lo estaba haciendo bien. Sentía como si estuviera cambiando las cosas lentamente una por una y que estas bolas de resentimiento en su corazón se iban resolviendo lentamente una por una, incluso si tenía que esforzar físicamente su cuerpo para hacer las cosas. Por supuesto, eso no significa que lo olvidaré. No se olvidaría de sus recuerdos pasados. Sin embargo, los buenos recuerdos se estaban colocando lentamente junto a esos recuerdos. Eso fue suficiente. Está bien, para mí es suficiente si dices que es así. La abuela Kim apretó la mano de Kale una vez antes de soltarla y empezar a sonreír. Los hermanos Lee asintieron con la cabeza mientras observaban a Kale. Entonces, estaré en camino ahora. Nuna, Seung-won, nos vemos más tarde. Kale les sonrió a los tres y comenzó a caminar. Y en ese momento. Por eso es extraño. La sonrisa desapareció del rostro de Kale. Algo es extraño. El dios sellado estaba tratando de llevar a Kale a su lado. En ese caso, dejaría a Kale en paz y le permitiría completar con éxito esta prueba. Se sentaría y dejaría que Kale cambiara los momentos de desesperación en su corazón uno por uno. El dios de la muerte y el dios sol no habrían hecho nada si ese fuera el caso. Habrían dejado a Kale solo, pensando que podría hacer las cosas por su cuenta. Pero el hecho de que dos dioses se involucraran y enviaran a dos personas para interferir con esta prueba significaba que había algo sospechoso. Pero no importa lo que pueda ser. Kale había reafirmado su determinación. Lo destruiré. Destruiría cualquier cosa y todo lo que el dios sellado hiciera para interponerse en su camino. Asterisco. Alberu, quien había repetido ir y venir como el tigre oscuro por un tiempo, suspiró mientras miraba la pila de papeles frente a él. Fue en ese momento. La solapa de la tienda se abrió y la fría brisa de finales de otoño entró. Su Alteza. ¿Qué pasa, Santo, Nim? Alberu se levantó del sofá después de ver a Senyak acercándose urgentemente a él. Jaf.
Jack respiraba con dificultad cuando se acercó a Alberu. No deberías correr tan rápido cuando no tienes mucha resistencia. Detrás de él estaba en un momento Holy Maiden, la maestra de la espada Hannah. A Alberu le pareció extraño que los dos estuvieran allí. Pero Hannah inclinó ligeramente la cabeza para saludar a Alberu antes de cerrar con fuerza la entrada de la tienda. Luego usó sus sentidos para ver si había alguien cerca. Alberu solo miró esto con confusión. Parece que pasó algo. Sintió como si algo extremadamente secreto estuviera a punto de suceder. Alberu hizo contacto visual con Senyak, quien apenas logró recuperar el aliento. Santo, Nin, ¿puedo preguntar qué está pasando? Lo encontramos. Disculpa. Senyak parecía a la vez urgente y feliz. Encontramos un texto que parece describir algún lugar que podría tener información sobre el dios sellado. La expresión de Alberu cambió instantáneamente. ¿En serio? Sí, Su Alteza, lo juro. ¿Dónde está? Jack dejó de hablar por un momento después de escuchar la pregunta de Alberu y miró hacia él. Hay algunos libros almacenados en la oficina del Papa en el Vaticano. Son los libros más antiguos que hay, así que decidí comenzar allí para investigar sobre los dioses. Por cierto, esos libros son solo para el santo y la santa doncella. Oh, ¿y el Papa? Solo esas 3 personas pueden leer esos libros. Alberu vio que el santo Jack sacaba del bolsillo algo envuelto en seda. Pudo ver que las manos de Jack estaban temblando cuando abrió la seda. Alberu pronto vio un libro blanco. Jack empezó a pasar las páginas de este libro extremadamente antiguo. Pero Alberu no pudo ver nada. Yo tampoco puedo verlo. Hannah se encogió de hombros y le informó. Solo mi hermano puede leer ese libro en este momento. Para ser honesto contigo, no habría sabido de qué estaba hablando si hubiera comenzado a leerlo sin ninguna información. Jack continuó pasando las páginas mientras hablaba. Hay 3 libros antiguos que se transmiten, pero solo este es un registro dejado por el primer papa. Pero parece más como si hubiera copiado las palabras del dios Sol en lugar de haber creado su propio registro. Las manos de Jack dejaron de moverse. Está aquí. Alberu no pudo ver nada. Pero Jack empezó a leer las palabras de la página. El sol saldrá entre 2 grandes acantilados enfrentados. Los recuerdos del sol serán enterrados donde sale el sol. Los hombros de Alberu se estremecieron instantáneamente. Jack continuó hablando. Y la única persona que puede alcanzar el sol es alguien que ha superado la maldición del sol. Los ojos de Alberu se abrieron como platos. Solo esa persona podrá sacar a la luz los recuerdos enterrados debajo de esta roca. Jack se detuvo allí antes de mirar a Alberu y seguir hablando. Creo que este recuerdo del sol mencionado aquí podría ser el recuerdo del dios Sol y que también podría haber información sobre el dios sellado dentro de él. Por eso, si usamos esto como base para la investigación. Fue en ese momento. Yay. Senyak y Hannah vieron a Alberu burlarse. Jaja. ¿Cómo podría esto? Esto es increíble. Alberu se cepillaba la cara con una mano sin prestar atención a los gemelos. Luego comentó casualmente. Esto está hablando de mí. Disculpa. ¿Qué? Los gemelos respondieron conmocionados, pero Alberu no tuvo tiempo de prestarles atención. La marca de la familia de la corona del reino de Rohan. Era el sol saliendo entre un acantilado de mármol y un acantilado de granito. En ese caso, el lugar que el santo mencionó como donde sale el sol. Ese sería el reino de Rohan. No. Es la casa Crossman. Alberu descubrió rápidamente quién podía alcanzar el sol. Soy yo. Hablaba de él. Además, esa última declaración. Solo esa persona podrá sacar los recuerdos enterrados debajo de esta roca. La biblioteca del reino de Rohan tenía una escalera secreta que conducía al sótano. Era un lugar al que solo podía entrar el amo de la casa Crossman. Había una habitación de piedra en ese sótano. Esa habitación de piedra tenía una gran roca que cubría una de las paredes. Recordó las frases grabadas en esa roca. Menor que descendientes de la sangre maldita, mayor que. Menor que el toque del dios Sol siempre estará a tu lado, mayor que.
Menor que nunca pongas tus ojos en conquistar el cielo mayor que. Menor que el sol siempre saldrá mayor que. Menor que en el momento en que la oscuridad se plante en sus cuerpos. Mayor que. Menor que en el momento en que una persona con esa oscuridad se convierta en cabeza de familia, el cielo será destruido y la tierra temblará mayor que. Alberu apretó el dispositivo de comunicación de vídeo mitad blanco mitad negro y comenzó a hablar con los gemelos. Necesito charlar un rato con Kale en Ituse. Disculpe, Su Alteza, ni siquiera sabemos si esta información será útil. Primero debemos encontrar el registro y ver si hay alguna información sobre el dios sellado. Estará allí. Probablemente. Debajo de esa roca. Encontrarán la información que buscan. Los instintos de Alberu lo estaban asegurando. Asterisco asterisco asterisco. Entonces, ¿estás diciendo que crees que la información está debajo de esa roca? Sí. El tigre oscuro asintió tranquilamente con la cabeza y la mirada de Kale se dirigió hacia el calendario. Hoy era 3 de noviembre. Quedaban 3 días para ese día.